tenemos a Rafael Linares aquí en la línea telefónica. Buenos días, Linares, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Julio, ya Consuelo, Pedro Jiménez, María Elena, Sí. todo Eury, todos los Buenas, amigos hermano. que sintonizan ese espacio. Linares, entonces cuéntanos qué es lo que ha pasado con los Gutiérrez hasta ahora en Estados Unidos. Bueno, recuerden que el abogado de Miguel Gutiérrez, o la defensa técnica, pero no, porque son varios, la defensa técnica de Miguel Gutiérrez había presentado una moción el pasado año, a final del año, para que le evaluaran la situación mental de este señor, porque él ya había mostrado comportamientos en la cárcel que no eran usuales en un preso común. Él había intentado suicidarse y había incluso hasta probado la materia fecal. Esto provocó que el abogado o el grupo de la defensa interpusiera una moción ante el tribunal para verificar su competencia o no de afrontar el juicio por el tema de la salud mental. Y efectivamente, hace unos días, específicamente el 12 de mayo del año 2022, el juez Roy K. Atman, juez del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur, lo declaró incompetente de llevar el juicio. ¿Y por qué? ¿Qué dice, por ejemplo, el parte número 1? Dice que la preponderancia de la prueba respaldada en la estipulación de las partes, dice que el acusado sufre actualmente una enfermedad o defecto mental que lo hace incompetente para proceder al juicio. Y eso dice que en la audiencia las partes estipularon que el demandado padece una enfermedad mental o defecto mental que lo vuelve incompetente, una estipulación que se basó en la evaluación forense del 1 de abril del año 2022 realizada por la doctora Carmen J. Rodríguez, psicóloga forense del negociado de prisiones. La doctora Rodríguez recomendó que el acusado sea declarado incompetente y que sea enviado a un centro médico federal para la restauración de la competencia. Es decir, el diputado actualmente es incompetente para afrontar el juicio porque sufre de una enfermedad mental. En el punto número 4, que es un punto importante de esta sentencia, dice que si durante la hospitalización del acusado, el director del centro verifica que la naturaleza ha cambiado, entonces él va a poder afrontar el juicio. Mientras tanto, el tribunal ordenó que ese diputado no afronte el juicio y que se vaya a un centro médico federal. Linares, antes que continúes con otros datos importantes para poderlo entender, esas manifestaciones que tú dices, que intentó suicidarse y que aparentemente estaba comiendo materia fecal, ¿es verdad? De ahí lo declaran que no tiene salud mental, no puede enfrentar el juicio, o sea que eso lo benefició. No, mire, él mostró un comportamiento, pero el abogado presentó una moción con toda la situación que le estaba pasando en el tribunal. Este señor estaba prácticamente loco ahí dentro. Y el abogado plantea una moción donde tenía que ser evaluado primariamente y luego entonces un tribunal refrendar eso. Pero, ojo, supervisado por el fiscal general que lleva el caso, O sea, el fiscal que lleva el caso tiene que verificar todo este procedimiento y así lo hizo. Entonces, ¿qué llevó al tribunal a dar esta decisión? El comportamiento, la situación que él había mostrado allí, el intento de suicidio y una serie de cosas que lo han incapacitado judicialmente para enfrentar el juicio. En cuanto esto es, primero, es una decisión de abril del año 2022 y la sentencia sale el 12 de mayo. Misteriosamente, eso está saliendo en Sol ahora mismo, Sol 106.5 FM, el Sol de la mañana, porque ustedes me están llamando y ustedes son un medio plural. En ningún medio ustedes han escuchado eso, como tampoco van a escuchar la sentencia de los hermanos, del hermano y los dos socios, que fueron
ayer el 20 de mayo le fue leída la sentencia y ellos se habían declarado culpables de conspirar y traficar cocaína. Dentro de la acusación que yo la tengo, se la acabo de pasar a Julio y a doña Consuelo, dice claramente que en el año 2017 a esa red encabezada por el diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz le ocuparon 170 kilos de cocaína. Utilizaban una fachada de una empresa agrícola, esa fachada la utilizaban, entonces llenaban las cajas y la solapa de esas cajas la revestían con ladrillos de cocaína y le ocuparon 170 kilos de cocaína. Eso lo dice la acusación. Los socios Andy Núñez Mármol y Dani Núñez Mármol, que fueron condenados a 12 años y 7 meses de prisión por tráfico de cocaína, conspiración, y a ese Andy Núñez Mármol también fue condenado a que entregue propiedades valoradas en casi 12 millones de dólares. Pero en esa acusación de la Fiscalía General de los Estados Unidos, específicamente para el Distrito Sur de Miami, dice que esa droga se preparó en una finca de la República Dominicana. Yo quisiera preguntarle a Jenny Berenice Reynoso, a Wilson Camacho, a Miriam Germán, a la Procuraduría General de la República, que en qué ha parado esa finca, porque ellos le dan mucha prensa a otros casos. ¿Por qué ese caso misteriosamente no aparece en ningún Rafael, medio? Eso lo dice la acusación de la Fiscalía. Rafael, pero la Fiscalía y la Procuraduría especializada que dirigen Jenny Camacho es la de persecución de la corrupción, no la del narcotráfico. No, yo le estoy haciendo el llamado a toda la Procuraduría. Pero como lo mencionaste a ellos, bueno aclarar que no es jurisdicción de ellos, ni competencia. Sí, pero recuérdate que en el caso Falcón, que involucra políticos, y en este caso involucra políticos porque estamos hablando de un diputado, la señora Jenny Berenice Reynoso y la Procuraduría General de la República se expresaron en cuanto al tema. ¿O ustedes no se recuerdan que ella se expresó en cuanto al tema? Y dijo que era prácticamente un adefesio que los políticos estén envueltos en droga. ¿O ustedes no se recuerdan esa parte? Porque yo la tengo. Sí, es correcto. Entonces, pero se expresó sobre el caso Falcón, que es otro caso internacional. Se expresó sobre el caso Falcón. ¿Por qué no se expresa en cuanto a esto? La Procuraduría General de la República. ¿Dónde están los bienes de esa gente hoy en la República Dominicana? Pero otra cosa más misteriosa, si el querido amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, no la tiene, yo se la puedo mandar porque eso es un documento público que está colgado en el expediente de Miguel Gutiérrez. ¿Por qué el PRM no ha sustituido a Miguel Gutiérrez y lo tiene todavía como diputado? Ustedes saben que una de las cosas que decía Miguel Gutiérrez allí en la cárcel era: yo soy diputado, a mí hay que tratarme como diputado. Miguel Gutiérrez lo decía. Entonces, un tribunal de los Estados Unidos lo ha declarado incompetente para afrontar un juicio criminal y federal en los Estados Unidos. ¿Y cómo es que él tiene capacidad para seguir cobrando aquí como diputado, seguir ostentando el cargo público, el cargo electivo que representa ser diputado? Entonces, miren, es muy peligroso lo que está pasando con estos casos. Yo estoy viendo que el gobierno, y yo no se lo he dicho 200 veces, no podemos jugar a la partidocracia con el tema narcotráfico. No podemos jugar a la partidocracia porque entonces no vamos a embromar. Esta información tiene que fluir porque es una información que envuelve un diputado del partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, que no se dio cuenta a nadie. Miren, el DNI tiene una división internacional, la dirigía un coronel ahí que ahora es general, que se llama apellido Montaz, que es muy amigo de Luis Soto. Él dirigía la división internacional del DNI. Él no alertó al candidato presidencial, presidente hoy de la República: mire, presidente, este señor le estamos dando seguimiento por narcotráfico. Este señor envió un alijo de cocaína el 17 en el año 2010. Él no pudo alertarlo al presidente y el PRM lo presentó como diputado. A eso es que yo me refiero cuando yo me refiero de la parte política responsable. Aquí se le está vendiendo a la población dominicana que hay una lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico. Linares. Julio.
Sí, concluye la idea para hacerte una pregunta. Sí, sí. Y es falso. Ustedes saben por qué. Aquí se está ocupando mucha droga. Sí, es verdad, aquí se está ocupando mucha droga. Ahora, apliquen al mercado de las drogas en la República Dominicana la ley de oferta y la demanda. Linares, ¿Cuándo un producto va y cuándo un embargo, producto Linares, sube? pero luce cómoda una sentencia a 6 años. Uy. Sí, y luce también cómodo señores, en la historia de Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, yo estoy buscando aquí, porque estoy haciendo un trabajo de la edad de los narcos ahora mismo. Sí. Yo estoy buscando aquí y yo no me he encontrado con ni siquiera Daniel Barrera, un narcotraficante colombiano apodado el Loco Barrera, que le compraba droga a le compraba drogas a las FARC, a los paramilitares, a los narcotraficantes, a todos. Ni siquiera a él lo declararon loco. El Loco Barrera, todo el mundo sabe por qué le decían el Loco Barrera. Ahora bien, es complaciente la sentencia, pero ¿por qué? Por la negociación. Okay. Pues vamos a ver qué pasó también con el diputado que lo declararon incompetente. Perfecto. ¿Tú crees que entonces esos 6 años obedecen a la negociación que hizo y a las informaciones que suministró? Claro que sí, porque óyeme, hay 2 hermanos de él se declararon culpables de traficar 450 kilos de cocaína. Y hay el hermano fue condenado a 6 años, 5 meses, y los otros hermanos, Andy Núñez Mármol, fue condenado a 12 años y 7 meses de prisión. Oye, el que trafica con 450 kilos de cocaína, aquí le meten 30 años, sin relajo, sin cosas, sin un tribunal. Ahora imagínate, exportar la cocaína hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos venga y se te siente y diga, mire, usted va a ser condenado a 6 años. En 6 años no, en 4 años lo tendremos aquí para el 2025, por ahí, si se porta bien, porque la sentencia también tiene unas cuantas cláusulas que él tiene que cumplir y esas cosas, buen comportamiento. Es decir, que si esa persona se porta bien en la cárcel y cumple con esos requisitos, esa persona la tendremos en 4 años aquí disfrutando de todos los bienes que le produjo el narcotráfico, porque la Procuraduría General de la República ni nadie lo ha tocado. Linares, y en términos políticos, uno se pregunta qué se puede hacer para evitar que esta situación se repita en 2 años, en las elecciones del 2024, que personas con mucho dinero, producto del narcotráfico, impidan que otros candidatos con capacidad puedan llegar, porque ¿quién compite con una campaña millonaria con dinero de lo ilícito? Mientras las campañas políticas siguen siendo tan costosas, es complicado eso. Qué bueno, María Elena, esa pregunta. Mire, el foro de partidos, el FOPREDON, encabezado por José Frank, hace alrededor de 8 meses me pidió un trabajo sobre eso. Y yo le dije que teníamos que unirnos, incluso se lo planteé al ingeniero Miguel Vargas, que teníamos que unirnos para atacar el voto preferencial. Señores, los regidores van a competir por el voto preferencial. Los diputados compitiendo por el voto con el voto preferencial, eso es una carnicería, porque eso es sálvese quien pueda, y eso es el que esté en el gobierno utilizar los recursos del Estado, y el que no esté en el gobierno utilizar los recursos del lavado o el narcotráfico. Eso es lo que estamos llevando. O las bancas de lotería. Entonces, ¿cuáles son los...? Sí, exactamente. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar nosotros los políticos? Yo creo que el presidente de la República debe sentarse con asesores de verdad de narcotráfico, asesores de verdad, y alertar y crear una mesa de discusión en cuanto a todo esto. El PLD lo tiene que hacer, todos los partidos políticos. La clase política en su conjunto. La clase política, claro, Pedro, porque mira lo que pasa. Es un problema sistémico. Pues lo he dicho 200 veces. Claro. Queríamos... Mira qué pasa. Yo siempre he dicho, es natural, aquí hay gente que dice que César Emilio Peralta lo protegieron en el gobierno de Danilo Medina, a Quirino lo protegieron en el gobierno de Hipólito y con el gobierno de Leonel. Miren, el narcotráfico no tiene partidos preferidos. El narcotráfico tiene estructura, y esa estructura la afina en cuanto muevan sus intereses.
Si ya Pedro, X, Juan, aquel, no me representa los intereses en tal puerto, mire, ya usted no representa los intereses en ese puerto, usted no, así se mueve el narcotráfico. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos? Primero, crear mesas de discusión y que la Junta Central Electoral entienda, ese pleno de la Junta, que ha hecho un gran trabajo, pero que entienda que ese voto preferencial lo único que llama es narcotráfico, lavado de activos y banca de lotería. Porque una persona sensata hoy, que con su sano juicio no aspira a nada, señores. ¿Y cómo tú vas a aspirar donde tú necesitas 20 o 30 millones así de pesos es, para así ser es. diputado? Bueno, pues muchas gracias, Linares, muchas gracias. Bueno.